Es Reina y TikTok, el título es de todo, la inmigración, economía, de la pobreza en América, subdesarrollo en América. Y lo más que todo lo que tiene que ver es la que implica, las leyes, más que todo implica en cómo, por qué el país no se desarrolla, por qué los de partidos de política no desarrollan nuevas fuentes de empleo, las políticas que hacen no son las mejores, las más para todo, igualdad social. En realidad en los países subdesarrollados no existe lo suficiente como para decir voy a ir a la universidad, quiero esta carrera, de cómo la voy a sacar, de cuánto necesito. En realidad no pueden aplicar a eso, ni siquiera pueden aplicar a una beca que les cubre completamente la universidad. Si quieren hacer eso, tienen que ser los mejores alumnos y eso está bien, pero hay veces que de 10 alumnos que son los mejores, solo uno puede tener la beca y todos los 10 no. Entonces, la pobreza y todo. Mi nombre es Yesenia Menjivar. Mi TED Talk es inmigración. ¿Qué es inmigración? Es la entrada a un país o región de personas que han nacido o vienen de otro lugar. Estos movimientos implican un cambio temporario o un cambio definitivo de residencia. Muchas personas toman una decisión diaria de abandonar su ciudad natal o incluso su propio país y trasladarse a cualquier lugar. Puede ser para trabajar, para estudiar o para reunirse con sus familias. Migración ha cambiado la composición demográfica de las ciudades y países. Tomemos en cuenta que 30 países en el mundo tenían al menos 500,000 de inmigrantes internacionales. Para el 2005 los datos se duplicaron hasta en 191 millones de personas. Migración es un elemento muy importante en la realidad de cualquier sociedad humana. Permite que una población pueda acceder mejor a un recurso, a un espacio. Mi nombre es Yesenia Menjivar. Mi TED Talk es inmigración. ¿Qué es inmigración? Es la entrada a un país o región de personas que han nacido o vienen de otro lugar. Estos movimientos implican un cambio temporario o un cambio definitivo de residencia. Las personas toman una decisión diaria de abandonar su ciudad natal o incluso su propio país y trasladarse a cualquier otro lugar para trabajar, estudiar o reunirse con sus familias. Migración ha cambiado la composición demográfica de las ciudades y las naciones. Consideremos que en 1960 los 30 países en el mundo tenían al menos 500,000 de inmigrantes internacionales cada uno. Para el 2005 los datos se duplicaron hasta 191 millones de personas en el mundo. Migración es un elemento muy importante. Migración es un elemento muy importante en la realidad de cualquier sociedad humana. Migración permite que la población pueda acceder mejor a un recurso o a un espacio. Todo eso buscando que las familias tengan una mejor calidad de vida. Sabemos que cuando una persona emigra en el país, crece su administración debido a las remesas que éstas envían a sus familiares. Este tema me interesa porque se ha convertido en un tema muy polémico hoy en día y estamos viendo en las noticias cómo personas están dejando sus países debido a diferentes problemas sociales que se dan en su país de origen. Y también estamos viendo cómo esas personas están exponiendo sus vidas, todo eso con tener una mejor calidad de vida. Bueno, espero que hayan aprendido sobre qué es inmigración, cuáles son las causas y las consecuencias que éstas las producen. Gracias. Mi nombre es Enrique. Voy a hablar sobre los tatuajes. Los tatuajes son marcas
que cada persona decidimos hacernos, ya sea artístico o de diferentes signos. Los tatuajes, para mí los tatuajes es decisión de cada persona, ya que es una marca que tendrás hasta el día que te mueras. Los tatuajes son algo artístico para algunas personas, pero para otras no, ya que pueden afectar en búsqueda de trabajo, te puede dificultar hasta para socializar, ya que para algunas personas eso es muy importante. Los tatuajes tienes que pensarlo muy bien, ya que es algo que nunca te vas a quitar. Mi nombre es Devin y voy a hablar de la historia de Martin Luther King. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929, fue un ministerio bautista que luchó por la... Mi nombre es Armando, voy a hablar sobre la tecnología. Bueno, la tecnología puede ser de dos maneras, puede ser buena y mala. La tecnología puede ser cosas grandes, podemos comunicarnos con personas que podemos hablar con ellos en medios sociales, like teléfono, que hoy en día es muy popular, like como Facebook. Podemos comunicarnos con personas y saber lo que hacen en otros países. También puedes ver qué pasa en otros países, ver nuevas cosas, también saber otros planes de los presidentes, porque pueden publicar y estar al pendiente de lo que pasa cada día. La tecnología puede ser grandes cosas, pero también puede ser mala. La tecnología puede causar problemas como entre familia y otras cosas. My name is Arvia. TikTok topic is education. What is social studies? Social studies is the internet studies of the social studies harmonizing histories. What is social skills? Social skills is any skills for coordination, interactives, and comprehension with other. What is social responsibilities? Students' social responsibility of every student of their action. What is social intelligence? Social intelligence is the capacity to effectively navigate and negotiate complex social relationships and What is social media language learning? Social media language learning links alternative social media channels to language learning. What is the learning? What you do to learning in school? Learning is the act of inquiring new in monitoring and reversing
existing language may lead to a impact and change in tendencies, meaning information deflect of knowledge, attitude, or behavior narratives to type and a range of experience. What is GED? General Excitation divided the GED. Tests are grouping of 4 subject tests which when passed provide a proclamation that the test taker of was America or Canadian. High school level academic skills. The cost of the GED test for test takers, unfortunately, depending on the states. Currently, costs can be a long assistant care case of American, but topical fees are $120 for all the 4 tests or $30 for each of the 4 subject tests. What is ESA or EAA? Extracurricular activities or extra automatic activities are those that fall outside the realm of the modal curriculum of school or university acquisition performed by students. Hello everyone, my name is Nancy Ruby, and the topic I'm going to be introducing is trisomy 21. It's another name for Down syndrome. As trisomy 21 is a genetic disorder associated with presence of an extra chromosome 21, which causes below average. Hello everyone, my name is Nancy Ruby. The topic I'm going to be introducing is trisomy 21. It's another name for Down syndrome. Hello everyone, my name is Nancy Ruby, and the topic I'm going to be introducing is trisomy 21, which is another name for Down syndrome. Trisomy 21 is a genetic disorder associated with presence of an extra chromosome 21, which causes below average mental abilities and problems in physical development. Women at the age of 35 can have a more possibility of getting a baby or a kid with Down syndromes. And it's mostly related with genetic disorder, which it could come from your family, or if you have another baby with Down syndrome, is that you have a higher risk of getting another baby with Down syndrome.